El viento del desierto de Chihuahua soplaba con fuerza esa mañana, levantando nubes de polvo que se colaban por las rendijas de la pequeña casa de adobe. Lucía despertó al sonido familiar de su madre tosiendo en el cuarto de al lado, una tos seca que había empeorado durante las últimas semanas. A sus 14 años, la muchacha ya conocía el significado de esa tos: hambre, desesperación y la certeza de que otro día sin comida los acercaba más a la muerte. Lucía, ven acá, mija. La voz ronca de su padre atravesó las paredes delgadas como una navaja. Se levantó del petate donde dormía junto a sus 3 hermanos menores, todos acurrucados bajo una manta raída que había pertenecido a su abuela. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de tierra apisonada mientras se dirigía hacia la cocina, donde su padre, Joaquín, estaba sentado en una silla de madera carcomida, con los ojos hundidos y las mejillas chupadas por la desnutrición. «Papá, ¿qué necesita?», preguntó Lucía, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. Joaquín no la miró directamente. Sus manos temblorosas jugueteaban con su sombrero deshilachado mientras las palabras salían entrecortadas de su garganta. «Mija, hay un hombre que puede ayudarnos». María, su madre, apareció en el umbral de la puerta, apoyándose en el marco. Su rostro, antes hermoso, ahora estaba marcado por las ojeras profundas y la piel cetrina de quien no había comido en días. «Joaquín, no. Cállate, mujer». La voz de su padre se quebró. «¿Acaso quieres que todos nos muramos aquí? ¿Quieres ver a los niños convertirse en esqueletos?». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado historias en el pueblo, susurros sobre niñas que desaparecían, sobre familias que vendían a sus hijas a hombres desconocidos. Pero nunca pensó que su propia familia. «¿De qué habla, papá?». Su voz salió más aguda de lo que esperaba. Joaquín finalmente la miró, y en sus ojos Lucía vio algo que la aterrorizó más que el hambre, vergüenza mezclada con determinación. «Don Esteban viene hoy. Tiene trabajo para ti, en su rancho». «¿Qué tipo de trabajo?». Lucía conocía la respuesta antes de que su padre hablara. Tú vas a vivir con él. Te va a dar comida, techo, y él nos va a dar». Las palabras se atoraron en su garganta. «¿Cuánto?». La pregunta salió sin que Lucía pudiera controlarla. «Un saco de harina, y algo de dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía miró a su madre, buscando alguna señal de que esto era una pesadilla, pero María solo desvió la mirada, las lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. «¿Un saco de harina?». Lucía repitió las palabras lentamente, como si fueran en un idioma extranjero. «Ese es mi precio». «No hables así». Joaquín se levantó bruscamente, pero la debilidad lo hizo tambalearse. «Esto es por la familia. Por tus hermanos. Por todos nosotros». Lucía caminó hacia la ventana y miró hacia el pueblo polvoriento. Las casas de adobe se extendían como dientes rotos en la vastedad del desierto. Algunos niños jugaban con palos y piedras en la calle, sus costillas visibles a través de la ropa raída. Esta había sido su vida durante 14 años. Pobreza, hambre, y la lucha diaria por sobrevivir. «¿Cuándo viene?», preguntó con una voz que no reconocía como suya. «En una hora». Lucía asintió lentamente y se dirigió hacia el rincón donde guardaba sus pocas pertenencias. Un vestido azul que había sido de su prima, unas sandalias que le quedaban grandes, y una pequeña cruz de madera que le había regalado su abuela antes de morir. Todo cabía en un morral de tela desgastada. Sus hermanos menores, Carlos de 10 años, Ana de 8, y el pequeño Miguel de 5, la observaban desde la puerta con ojos enormes y asustados. Sabían que algo terrible estaba pasando, pero no entendían qué. «¿Te vas, hermana?», preguntó Carlos, acercándose a ella. Lucía se arrodilló frente a él y le acarició el cabello sucio. «Voy a trabajar, Carlos. Para que ustedes puedan comer». «¿Vas a volver?». La pregunta la golpeó como una bofetada. «Sí, mijo. Voy a volver». La mentira salió fácilmente de sus labios, pero por dentro algo se quebró definitivamente. El ruido de cascos de caballo anunció la llegada de don Esteban. Lucía se asomó por la ventana y vio a un hombre de unos 50 años, corpulento, con una barba gris descuidada y ojos pequeños que brillaban con una luz desagradable. Montaba un caballo negro y llevaba un sombrero de ala ancha que proyectaba sombras sobre su rostro. «Joaquín, sal acá». La voz de Esteban resonó en el aire caliente. Su padre salió de la casa con pasos vacilantes, seguido por Lucía. El hombre la miró de arriba abajo, como si fuera ganado en una subasta,
y asintió con aprobación. Está bien, Joaquín. Flaquita, pero servirá. Esteban bajó del caballo y sacó un saco de harina de una de las alforjas. Aquí tienes. Y esto también. Le entregó unas monedas que Joaquín recibió con manos temblorosas. ¿Está seguro de que la va a tratar bien? La voz de Joaquín era apenas un susurro. Esteban soltó una carcajada áspera. Claro, hombre. Va a tener comida y techo. ¿Qué más quieres? Lucía abrazó a sus hermanos por última vez, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a brotar. Su madre la estrechó contra su pecho, susurrándole al oído, «Perdóname, mija. Perdóname. Vámonos, niña. No tengo todo el día». Esteban ya estaba montando su caballo. Lucía caminó hacia él, cada paso alejándola más de la única vida que había conocido. Esteban la ayudó a subir detrás de él, y cuando el caballo comenzó a moverse, ella volteó una última vez. Su familia estaba parada frente a la casa, figuras diminutas en la inmensidad del desierto. Su padre tenía el saco de harina en los brazos, su madre lloraba en silencio, y sus hermanos la despedían con la mano. Ese fue el día que Lucía aprendió el precio exacto de su vida, un saco de harina y unas cuantas monedas. Mientras se alejaban del pueblo, sintió que una parte de ella moría para siempre, pero también nació algo nuevo, una determinación fría y dura como el acero. Sobreviviría. Sin importar lo que tuviera que enfrentar, sobreviviría. 3 meses habían pasado desde que Lucía llegó al rancho de don Esteban, 3 meses que se sintieron como 3 años. La pequeña casa de adobe donde vivía con el hombre se había convertido en su prisión personal, un lugar donde cada día era una batalla silenciosa por mantener su dignidad intacta. El rancho estaba ubicado en las afueras de un pueblo llamado San Miguel, rodeado de mezquites y nopales que se extendían hasta perderse en el horizonte. La casa era modesta, 2 cuartos, una cocina y un corral donde Esteban guardaba sus pocas vacas y cabras. Lucía dormía en un catre en la cocina, siempre alerta, siempre esperando el momento en que el hombre decidiera reclamar más de lo que ya le había quitado. «Muchacha, prepara las cosas. Vamos al pueblo». La voz de Esteban la sacó de sus pensamientos mientras barría el patio trasero. Lucía alzó la vista del suelo polvoriento. El hombre estaba parado en el umbral de la puerta, con su sombrero en la mano y una expresión que no podía descifrar. Durante estos meses había aprendido a leer sus estados de ánimo para protegerse. Cuando estaba borracho se ponía violento, cuando estaba sobrio se volvía calculador y cruel. «¿Al pueblo, señor?», preguntó con la voz neutra que había perfeccionado. «Sí, hay feria. Y necesito vender algunas cosas». Sus ojos la recorrieron de una manera que la hizo sentir náuseas. «Tú vas conmigo. Ponte el vestido azul». Lucía asintió y se dirigió hacia la cocina donde guardaba sus pocas pertenencias. El vestido azul era el único que tenía en condiciones decentes, aunque ya mostraba signos de desgaste. Mientras se cambiaba, sus dedos tocaron la pequeña cruz de madera que llevaba colgada al cuello, el único recuerdo de su vida anterior que Esteban no había tocado. El viaje al pueblo tomó 1 hora en la carreta tirada por un burro viejo. Lucía iba sentada en la parte trasera, observando cómo el paisaje desértico gradualmente daba paso a más casas, más gente, más vida. El contraste con el aislamiento del rancho era abrumador. San Miguel estaba en plena celebración. Las calles empedradas servían de actividad, comerciantes vendiendo frutas y verduras, niños corriendo entre los puestos, mujeres regateando precios, y hombres con sombreros y bigotes discutiendo negocios. El aroma de carnitas y tortillas recién hechas flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de una banda que tocaba música norteña en la plaza central. «Quédate cerca», le gruñó Esteban mientras amarraba el burro a un poste. «No quiero andar buscándote». Lucía lo siguió entre los puestos, observando todo con ojos hambrientos. Había olvidado cómo era estar rodeada de tanta gente, tanto movimiento, tanta vida. Durante meses su mundo se había reducido a 4 paredes y un hombre que la trataba como si fuera su propiedad. Esteban se detuvo en un puesto donde vendían herramientas y comenzó a hablar con el comerciante sobre algunas monturas que quería vender. Lucía se quedó a unos pasos de distancia, tratando de volverse invisible, cuando una conversación cercana captó su atención. «Dicen que don Rafael está buscando empleados para su rancho», comentaba una mujer mayor a su compañera. «Ese hombre es tan solitario, desde que murió su esposa hace 5 años, casi no sale de su tierra». «Sí, pero es un hombre decente», respondió la otra. «Nunca he oído nada malo de él. Dicen que trata bien a sus trabajadores». Lucía aguzó el oído, pero las mujeres se alejaron entre la multitud.
La palabra decente resonó en su mente como un eco distante de algo que había olvidado que existía. Oye, Esteban. Una voz áspera interrumpió sus pensamientos. Un hombre bajo y gordo se acercó a ellos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo está el negocio? Bien, don Aurelio. Aquí ando, vendiendo unas cosas. Esteban señaló hacia Lucía sin mirarla. Y cuidando mis inversiones. Los dos hombres se rieron con una complicidad que hizo que Lucía sintiera escalofríos. Aurelio la miró de arriba abajo, y ella instintivamente se envolvió más en su rebozo. Se ve que la inversión está dando buenos frutos, comentó Aurelio con una sonrisa lasciva. Sí, aunque a veces pienso que necesito algo más productivo. Esteban bajó la voz, pero Lucía alcanzó a escuchar. ¿Tú sabes de alguien que esté interesado en este tipo de mercancía? El corazón de Lucía se detuvo. No solo la había comprado, ahora la quería vender de nuevo. La realidad la golpeó como un puño en el estómago. Para él, ella no era más que un objeto que podía intercambiar cuando se cansara. Pues, hay un burdel en Ciudad Juárez. Aurelio murmuró algo más que ella no pudo escuchar. Lucía se alejó lentamente, tratando de no llamar la atención. Sus piernas temblaban y sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había sobrevivido estos meses pensando que, aunque su situación era terrible, al menos tenía un lugar donde dormir y comida. Pero, ahora, tropezó con alguien y casi cayó al suelo. Unas manos fuertes la sostuvieron, y cuando levantó la vista, se encontró con los ojos más bondadosos que había visto en mucho tiempo. ¿Estás bien, niña? La voz era profunda pero gentil. El hombre que la había ayudado era alto, de complexión fuerte, con cabello negro salpicado de gris y arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años de trabajo bajo el sol. Vestía ropa de trabajo limpia pero sencilla, y había algo en su presencia que transmitía una tranquilidad que Lucía no había sentido en meses. Sí, señor. Gracias. Lucía bajó la mirada, pero el hombre no la soltó inmediatamente. ¿Cómo te llamas?, preguntó con curiosidad genuina. Lucía. Bonito nombre. Yo soy Rafael. El hombre sonrió levemente. ¿Vienes sola a la feria? Antes de que Lucía pudiera responder, la voz de Esteban cortó el aire como un látigo. Muchacha, ven acá. Rafael miró hacia donde venía la voz y luego volvió a observar a Lucía. Había algo en sus ojos que sugería que entendía más de lo que decía. ¿Ese hombre es? Tengo que irme, susurró Lucía, pero Rafael no la soltó. Espera. Su voz era urgente pero suave. ¿Estás bien? ¿Estás segura? La pregunta la tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba si estaba bien que casi había olvidado cómo responder. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Lucía. La voz de Esteban sonó más fuerte y más amenazante. Tengo que irme, repitió, pero esta vez Rafael la soltó. Mientras se alejaba, sintió los ojos de Rafael siguiéndola. Había algo en esa mirada que la perseguiría durante el resto del día, algo que le recordaba que todavía existían personas buenas en el mundo. Cuando llegó al lado de Esteban, el hombre la agarró del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. ¿Con quién hablabas? Con nadie, señor. Solo tropecé. Esteban la miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Sin embargo, Lucía notó que durante el resto de la tarde, él observaba constantemente a su alrededor, como si buscara algo o alguien. Al final del día, mientras regresaban al rancho, Lucía se permitió voltear una última vez hacia el pueblo. Entre la multitud, creyó ver una figura familiar observándolos desde lejos. Rafael. Aunque no podía estar segura, algo en su interior le decía que ese encuentro no había sido casualidad. Esa noche, acostada en su catre, Lucía tocó la cruz de madera en su cuello y por primera vez en meses, se atrevió a tener esperanza. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando Lucía fue despertada por voces fuera de la casa. Eran las 5 de la mañana, y Esteban ya estaba hablando con alguien en el patio. Se levantó silenciosamente del catre y se acercó a la ventana, entrecerrando los ojos para ver mejor a través de la luz tenue del amanecer. Rafael estaba ahí, montado en un caballo pardo, con su sombrero en la mano. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Había pasado una semana desde la feria, y durante todos estos días había pensado en él, en su mirada comprensiva, en la forma gentil con que le había preguntado si estaba bien. Buenos días, don Esteban, escuchó la voz de Rafael, formal pero firme. Vengo a hablar de negocios.
Esteban salió de la casa ajustándose los tirantes y con expresión desconfiada. ¿Negocios? ¿Qué tipo de negocios? He estado pensando en ampliar mi rancho, y necesito ayuda doméstica. Rafael bajó del caballo y se acercó a Esteban. Escuché que usted tiene una muchacha que trabaja aquí. Lucía se pegó más a la ventana, tratando de escuchar mejor. Su corazón latía tan fuerte que temía que se pudiera oír desde afuera. ¿Y qué le interesa a usted en mi muchacha? Esteban cruzó los brazos, adoptando una postura defensiva. Necesito a alguien que se encargue de la casa, que cocine, que mantenga todo limpio. Rafael mantuvo un tono neutral. Estoy dispuesto a pagar por sus servicios. Pagar. Esteban se rió con una carcajada áspera. Esa niña no está en venta, don Rafael. Es mi sobrina. Vive conmigo porque sus padres murieron. Lucía sintió una punzada de dolor al escuchar la mentira. Sabía que Esteban era capaz de muchas cosas, pero escucharlo negar la realidad de su situación la lastimó más de lo que esperaba. Entiendo, dijo Rafael, pero había algo en su voz que sugería que no se creía ni una palabra. Pero seguramente la niña podría beneficiarse de un cambio de ambiente. Mi rancho es grande, tendría su propio cuarto, buena comida. ¿Cuánto? La pregunta de Esteban fue directa y sin rodeos. Rafael guardó silencio por un momento, como si estuviera evaluando la situación. 500 pesos. Lucía ahogó un grito. Era una suma enorme, más dinero del que había visto en toda su vida. Para ponerlo en perspectiva, un saco de harina como el que había costado su libertad valía apenas 5 pesos. 500 pesos. Esteban no pudo ocultar su sorpresa. Por una muchacha. Necesito ayuda confiable, respondió Rafael. Y estoy dispuesto a pagar bien por ella. Lucía vio cómo Esteban se quedaba pensativo, claramente tentado por la oferta. Sabía que el hombre tenía deudas, que había estado bebiendo más de lo usual últimamente, y que 500 pesos resolvían muchos de sus problemas. Pero ella está contenta aquí, mintió Esteban. Es parte de la familia. Permíteme hablar con ella, pidió Rafael. Quiero asegurarme de que entiende lo que significa trabajar en mi rancho. Esteban dudó, pero finalmente asintió. Lucía, ven acá. Lucía se alejó rápidamente de la ventana y esperó unos segundos antes de salir. Cuando apareció en el patio, trató de mantener la compostura, pero sus ojos se encontraron inmediatamente con los de Rafael. Buenos días, Lucía, dijo Rafael con una sonrisa gentil. ¿Recuerdas que nos conocimos en la feria? Sí, señor. Estaba preguntándole a tu tío si te interesaría trabajar en mi rancho. Tendrías tu propio cuarto, 3 comidas al día, y tiempo para descansar. Rafael hizo una pausa. ¿Qué opinas? Lucía miró de reojo a Esteban, quien la observaba con ojos amenazantes. Sabía que cualquier respuesta equivocada podría traerle consecuencias terribles más tarde. Yo estoy bien aquí, señor, murmuró. Rafael la estudió por un momento, y Lucía tuvo la sensación de que él podía ver a través de sus palabras. ¿Estás segura? No tienes que decidir ahora. Puedes pensarlo. Ya lo escuchó, intervino Esteban. Está contenta aquí. Además, es muy joven para andar trabajando en casas ajenas. Tiene razón, concedió Rafael, pero su mirada no se apartó de Lucía. Pero mi oferta sigue en pie. 500 pesos, y la niña tendría una vida digna. 500 pesos. Esteban fingió sorpresa. Es mucho dinero. Es lo que vale una persona que trabaje bien, respondió Rafael con firmeza. La conversación continuó por varios minutos más, pero Lucía ya no escuchaba. Su mente estaba procesando lo que acababa de oír. Rafael no la estaba comprando como Esteban había hecho, la estaba rescatando. Había algo en la forma en que hablaba, en cómo la miraba, que le decía que este hombre era diferente. Está bien, finalmente dijo Esteban. Pero quiero el dinero por adelantado. Por supuesto. Rafael sacó un morral de cuero de su montura y contó los billetes frente a Esteban. Aquí están los 500 pesos. Esteban tomó el dinero con manos codiciosas, contándolo rápidamente. ¿Y cuándo se la lleva? Ahora mismo, si ella está de acuerdo. Rafael se dirigió a Lucía. ¿Qué dices, niña? ¿Quieres venir conmigo? Esta vez, Lucía no miró a Esteban. Sus ojos se clavaron en los de Rafael, y por primera vez en meses, se atrevió a decir lo que realmente pensaba. Sí, señor. Quiero ir con usted.
Esteban frunció el ceño, pero el dinero en sus manos lo calmó. Ve por tus cosas, le ordenó a Lucía. Ella corrió hacia la casa y metió sus pocas pertenencias en el mismo morral de tela que había usado cuando salió de la casa de sus padres. El vestido azul, las sandalias, y la cruz de madera. Era todo lo que tenía en el mundo, pero de alguna manera, se sentía más rica que nunca. Cuando salió, Rafael la esperaba al lado de su caballo con una manta limpia. Para el viaje, explicó, ofreciéndosela. Lucía aceptó la manta, sorprendida por el gesto. Era suave y olía a lavanda, completamente diferente a todo lo que había conocido en el rancho de Esteban. Cuídela bien, le dijo Esteban a Rafael, pero había algo en su voz que sonaba más como una amenaza que como una despedida. Descuide, respondió Rafael, ayudando a Lucía a subir al caballo. Estará en buenas manos. Mientras se alejaban del rancho, Lucía se volteó una última vez. Esteban ya había entrado a la casa, probablemente para contar su dinero. No había ni un rastro de tristeza en su despedida, solo satisfacción por el negocio que había hecho. ¿Estás bien?, preguntó Rafael mientras cabalgaban por el sendero polvoriento. Sí, señor, respondió Lucía, pero esta vez había verdad en sus palabras. Puedes llamarme don Rafael, dijo él con una sonrisa. Y quiero que sepas algo, en mi rancho, nadie es propiedad de nadie. Vas a trabajar, sí, pero también vas a ser respetada. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a creer que tal vez, solo tal vez, su vida podía ser diferente. El camino hacia el rancho de Rafael se extendía ante ellos, lleno de posibilidades que Lucía nunca se había atrevido a imaginar. Había costado 500 pesos, pero para ella, valía toda la libertad del mundo. El rancho de don Rafael se extendía ante los ojos de Lucía como un oasis en medio del desierto. Era mucho más grande de lo que había imaginado. Campos verdes irrigados por un sistema de canales, corrales con ganado saludable, y una casa principal de adobe con techo de tejas rojas que brillaban bajo el sol del mediodía. Todo estaba limpio, ordenado, y transmitía una sensación de paz que Lucía había olvidado que existía. Bienvenida a tu nuevo hogar, dijo Rafael mientras desmontaba del caballo. Lucía bajó lentamente, aún sin poder creer que este lugar fuera real. Había flores en macetas de barro cerca de la entrada, y el sonido del agua corriendo por los canales creaba una melodía suave que contrastaba completamente con el silencio opresivo del rancho de Esteban. Ven, te voy a enseñar dónde vas a vivir. Rafael la guió hacia una pequeña construcción apartada de la casa principal. Este era el cuarto de mi difunta esposa cuando era soltera. Pensé que te gustaría tener privacidad. Abrió la puerta de madera tallada y Lucía no pudo contener un grito de sorpresa. El cuarto era pequeño pero acogedor, con una cama real con colchón y almohada, una mesa de madera con una silla, un armario para la ropa, y una ventana que daba hacia los campos. Las paredes estaban pintadas de azul claro, y había un crucifijo de madera tallada colgado sobre la cama. ¿Todo esto es para mí?, preguntó Lucía, tocando suavemente la colcha bordada. Sí. Y aquí tienes agua limpia. Rafael señaló una jarra y una palangana en un rincón. Todas las mañanas María, mi cocinera, te traerá agua fresca. Lucía se sentó en la cama, sintiéndose abrumada. La suavidad del colchón era algo que no había experimentado en años. Durante meses había dormido en el suelo o en el catre duro de la cocina de Esteban, y ahora tenía una cama real, con sábanas limpias y una almohada. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué hace esto por mí? Rafael se quedó callado por un momento, observando por la ventana hacia los campos. Porque todos merecemos una oportunidad, Lucía. ¿Y por qué? Su voz se suavizó, porque tuve una hija una vez. Habría tenido casi tu edad ahora. ¿Qué le pasó?, preguntó Lucía con cuidado. Murió junto con su madre durante el parto, hace 5 años. Rafael se volteó hacia ella, y Lucía pudo ver el dolor que aún llevaba en sus ojos. Desde entonces, esta casa ha estado muy vacía. Lucía sintió una conexión inmediata con el dolor de este hombre. Ambos habían perdido a sus familias, aunque de maneras diferentes. Lo siento mucho, don Rafael. Gracias, niña. Rafael sonrió tristemente. Pero no hablemos más de cosas tristes. Ven, te voy a presentar a María y a los otros trabajadores. Salieron del cuarto y se dirigieron hacia la casa principal. En el patio trasero, una mujer mayor estaba lavando ropa en un lavadero de piedra. Tenía el cabello gris recogido en un chongo y usaba un delantal floreado sobre su vestido sencillo.
María, llamó Rafael. Te presento a Lucía. Va a vivir aquí y ayudarnos con las tareas de la casa. María se secó las manos en el delantal y se acercó a Lucía con una sonrisa cálida. ¡Ay, qué bueno! Hacía falta una mano joven por aquí. Mucho gusto, mijita. Mucho gusto, señora María, respondió Lucía, sorprendida por la amabilidad en la voz de la mujer. Nada de señora. Solo María. La mujer la tomó de las manos y las examinó. ¡Ay, estas manitas han trabajado duro! Pero aquí vas a estar bien, ya vas a ver. Durante el resto del día, Rafael le mostró el rancho completo. Conoció a los vaqueros que trabajaban con el ganado, don Tomás, un hombre mayor con bigote blanco que llevaba 30 años trabajando para la familia, Javier, un joven de 20 años que se encargaba de los caballos, y Pancho, un vaquero experimentado que manejaba las vacas con una destreza que impresionó a Lucía. Todos la recibieron con respeto y calidez, algo a lo que no estaba acostumbrada. En el rancho de Esteban, ella había sido invisible, un objeto que se movía por la casa sin que nadie la notara realmente. Aquí, cada persona que conocía le preguntaba su nombre, la saludaba con amabilidad, y la trataba como si fuera una persona real. El trabajo no es pesado, le explicó Rafael mientras caminaban por los establos. María se encarga de la cocina y la limpieza pesada. Tú la vas a ayudar, pero también quiero que tengas tiempo para ti, tiempo para leer, para descansar, para ser una niña. Leer. Lucía se detuvo en seco. ¿Usted sabe leer? Sí, y mi esposa también sabía. Tenemos muchos libros en la casa. Rafael la miró con curiosidad. ¿Tú sabes leer? Lucía negó con la cabeza, sintiendo vergüenza. Mi papá decía que las mujeres no necesitaban saber leer. Pues tu papá estaba equivocado. Rafael habló con firmeza. Si quieres, puedo enseñarte. O María puede hacerlo. Ella le enseñó a leer a su propia hija. La idea de aprender a leer le pareció tan fantástica que Lucía casi no se atrevió a creerla. ¿De verdad puedo aprender? Claro que sí, pero solo si tú quieres. Esa noche, Lucía se acostó en su nueva cama con las sábanas limpias y la almohada suave, pero no pudo dormir inmediatamente. Estaba procesando todo lo que había cambiado en su vida en un solo día. Por la ventana entraba la luz de la luna, y podía escuchar el sonido tranquilo del agua corriendo por los canales. Por primera vez en meses, no tenía miedo de quedarse dormida. No había nadie que pudiera entrar a su cuarto sin permiso, no había nadie que la mirara con ojos hambrientos, no había nadie que la tratara como si fuera su propiedad. Tocó la cruz de madera en su cuello y murmuró una oración de agradecimiento. No sabía si esto duraría, no sabía si don Rafael era realmente tan bueno como parecía, pero por esta noche, se permitió sentirse segura. A la mañana siguiente, fue despertada por el sonido suave de alguien tocando la puerta. ¿Lucía? Soy María. Te traje agua fresca. Lucía se levantó y abrió la puerta. María estaba ahí con una jarra de agua tibia y una sonrisa maternal. Buenos días, mijita. ¿Cómo dormiste? Muy bien, gracias. Y era verdad. Había dormido profundamente por primera vez en mucho tiempo. Órale, qué bueno. Ven, cuando te arregles, vamos a desayunar. Don Rafael quiere que comas bien. El desayuno fue una revelación. Huevos frescos, frijoles refritos, tortillas calientes, café con leche, y hasta un poco de miel. Lucía no recordaba haber comido tanto en una sola comida desde que era pequeña. Come despacio, mijita, le aconsejó María. Tienes tiempo. Después del desayuno, María le enseñó las tareas básicas de la casa, cómo hacer las camas, cómo limpiar los pisos de baldosa, cómo cuidar las plantas del patio. Pero todo se hacía con paciencia, con explicaciones claras, y con la comprensión de que Lucía estaba aprendiendo. No te preocupes si no sale perfecto la primera vez, le decía María. Aquí nadie te va a gritar ni te va a pegar si cometes un error. A media mañana, Rafael apareció en la cocina con un libro bajo el brazo. Lucía, ¿tienes un momento? Ella asintió, secándose las manos en el delantal que María le había dado. Pensé que podríamos comenzar con esto. Rafael puso el libro sobre la mesa. Era un libro de cuentos infantiles, con dibujos coloridos y letras grandes. Podemos empezar con 1 hora cada mañana, después del desayuno. Lucía tocó la portada del libro con reverencia. Nunca había tenido un libro en sus manos antes. ¿De verdad puedo aprender? Claro que sí. Eres muy inteligente, Lucía. Solo necesitas la oportunidad.
La primera lección fue difícil pero emocionante. Rafael le enseñó el alfabeto, y Lucía se sorprendió al descubrir que ya conocía algunas letras por haberlas visto en los letreros del pueblo. Su nombre, por ejemplo, comenzaba con la letra que estaba tallada en la cruz de madera de su abuela. Lucía deletreó lentamente, sintiendo una emoción enorme al ver su nombre escrito en el papel. Muy bien, la animó Rafael. Mañana vamos a aprender más letras. Los días comenzaron a establecer una rutina. Lucía se despertaba temprano, desayunaba con María y Rafael, tenía su lección de lectura, ayudaba con las tareas domésticas, y por las tardes tenía tiempo libre para explorar el rancho o simplemente descansar en su cuarto. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuchó voces conocidas que venían del camino. Su sangre se heló cuando reconoció la voz de Esteban. Rafael, vengo a ver cómo está mi sobrina. Lucía corrió hacia su cuarto y se asomó por la ventana. Esteban estaba ahí, montado en su caballo, con la misma sonrisa falsa que había usado cuando la vendió. Rafael salió de la casa, pero su postura era diferente. No había la calidez que Lucía había llegado a conocer, había una dureza en sus ojos que no había visto antes. Don Esteban, dijo Rafael con voz neutra. ¿Qué lo trae por aquí? Pues a ver a la niña, hombre. Es mi sobrina, después de todo. Esteban se bajó del caballo y se acercó a Rafael. ¿Cómo está trabajando? Muy bien. Es una muchacha trabajadora y educada. Me da gusto escuchar eso. Esteban miró hacia la casa. ¿Puedo hablar con ella? ¿Para qué? La pregunta de Rafael fue directa. Pues, es familia. Quiero asegurarme de que esté bien. Rafael se quedó callado por un momento, y Lucía pudo ver que estaba evaluando la situación. Está trabajando ahora mismo. Además, creo que es mejor que no la moleste durante su horario laboral. Vamos, hombre. Solo 5 minutos. No. La palabra sonó final, definitiva. Esteban frunció el ceño, claramente no esperando esa respuesta. ¿Cómo que no? Es mi sobrina. Y es mi empleada. Durante las horas de trabajo, está bajo mi responsabilidad. Rafael cruzó los brazos. Además, la niña me ha dicho que prefiere no recibir visitas. Esteban se puso rojo de la ira. Esa niña no puede decidir eso. Es menor de edad. Exactamente. Y por eso estoy protegiendo sus intereses. Rafael dio un paso hacia Esteban. Creo que es mejor que se vaya. No me puede prohibir ver a mi propia sobrina. Sí puedo. Este es mi rancho, y aquí se respetan mis reglas. Rafael hizo una seña hacia los vaqueros que habían aparecido al escuchar las voces alzadas. Los muchachos lo van a acompañar a la salida. Esteban miró a los vaqueros que se acercaban, y luego volvió a mirar a Rafael. Esto no se va a quedar así. Sí se va a quedar así, respondió Rafael con calma. Y le voy a decir algo más. Si vuelvo a verlo por aquí molestando a la niña, voy a tener que hablar con el alcalde sobre ciertas irregularidades en su forma de adquirir empleados domésticos. Esteban palideció. Era claro que Rafael sabía más de lo que había demostrado inicialmente. Vámonos, murmuró Esteban, montando su caballo. Lucía lo vio alejarse por el sendero, y por primera vez desde que lo conocía, no sintió miedo. Sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: protección. Rafael se quedó parado en el patio hasta que Esteban desapareció completamente del horizonte. Luego se dirigió hacia el cuarto de Lucía y tocó suavemente la puerta. Lucía, ya se fue. Puedes salir. Ella abrió la puerta lentamente. Escuchó todo. Sí. Y quiero que sepas algo. Ese hombre no va a volver a molestarte. No mientras yo esté aquí. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. ¿Por qué me protege? ¿Por qué es tan bueno conmigo? Rafael se quedó callado por un momento, mirando hacia el horizonte donde había desaparecido Esteban. Porque todos merecemos una oportunidad de ser felices, Lucía. ¿Y por qué? Su voz se suavizó. Porque creo que mi esposa y mi hija habrían querido que cuidara de ti. Esa noche, Lucía se acostó en su cama con un sentimiento completamente nuevo en su corazón. No era solo gratitud o alivio, era algo más profundo. Por primera vez en su vida, se sentía valorada, protegida y respetada. Al día siguiente, durante su lección de lectura, Rafael le enseñó una palabra nueva: esperanza. ESPRANZ, deletreó Lucía lentamente. Muy bien. ¿Sabes qué significa? Lucía pensó por un momento.
tocando la cruz de madera en su cuello. Significa, creer que las cosas pueden mejorar. Exactamente. Rafael sonrió. Y tú, Lucía, eres la prueba de que la esperanza puede hacerse realidad. Mientras continuaban con la lección, Lucía miró por la ventana hacia los campos verdes del rancho. El sol brillaba intensamente, los pájaros cantaban en los árboles, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le parecía una amenaza. Había comenzado como una niña vendida por un saco de harina, pero ahora era Lucía, una joven con un cuarto propio, un trabajo digno, la oportunidad de aprender, y sobre todo, la posibilidad de construir una vida nueva. El pasado no se podía cambiar, pero el futuro era suyo para escribir. Y por primera vez en su vida, Lucía estaba ansiosa por ver qué palabra aprendería a leer mañana.